Bien, estamos de regreso, estimadas señoritas y jóvenes. Confírmeme cómo le está llegando la señal, por favor. Para los que están y las que están en el otro lado de la imagen, confírmeme si pueden escucharme bien. Sí, licenciado, se lo escucha bien. Sí, licenciado. Ya, gracias. Bien, entonces, continuando con la explicación, les decía, ¿no? Una vez que ya tenemos los libros mayores, tanto para las cuentas contables y los rubros de recursos y gastos, se elaboran mayores presupuestos también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa información que está en los mayores, o sea, los totales, se tiene que llevar a una hoja de trabajo tanto para lo que son el balance general y el estado de los recursos gastos corrientes, como también una hoja de trabajo exclusivamente para lo que son los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos. En contabilidad, en la materia de contabilidad han debido hacer hojas de trabajo, ¿no? O sea, han debido poner seguramente una lista de cuentas y han debido clasificar, por ejemplo, los saldos, si corresponden a activo, pasivo, patrimonio, o si son cuentas de resultados, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Similar es acá, en esto de contabilidad integrada, es similar, o sea, no hay diferencia. Pero ¿cuál es la particularidad acá? Aquí también se utilizan las ejecuciones presupuestarias, es decir, los rubros que han sido objeto de ejecución, como también los gastos, también son objeto de clasificación en una hoja de trabajo. Además, hay que hacer una vinculación con las matrices de conversión que les he facilitado entre lo que es contable y lo que es presupuestario. Es decir, por ejemplo, si sueldos y salarios, ¿a qué cuenta contable va? ¿Va a ir a sueldos y salarios también o es que va a ir a la cuenta de, digamos, de construcciones cuando se trate de un proyecto de inversión pública? Si está vinculado, por ejemplo, a ver esa remuneración, un personal que trabaja en el proyecto, que trabaja en la construcción, en la producción de algún tipo de bien. Entonces, ese tipo de condicionantes se tiene que analizar cuando se hace la clasificación, porque al final cuando haces la hoja de trabajo, tanto para el balance, para el estado de recursos gastos corrientes, así como también para los estados de ejecución presupuestaria, ya tienes ahí ya los saldos que vas a exponer directamente a los estados financieros, ¿no? Entonces, esa es la parte particular que se da en la contabilidad. Y nosotros manualmente lo podemos hacer, agarramos una tabla o una hoja de cálculo Excel y empezamos a vaciar ahí las diferentes cuentas contables y en otra hoja de trabajo clasificamos también lo que son los rubros de recursos y gastos. Pero ambos, cuando estamos formulando ambas hojas de trabajo, cruzamos información. Es decir, a ver, se está queriendo registrar en la cuenta del estado de recursos y gastos corrientes eh, el costo de materiales y suministros, ¿no? Puede ser que se hayan comprado, no sé, pues repuestos, pero repuestos de algún tipo de, por ejemplo, pues si vamos a BOA y se han utilizado repuestos que superan el 20% del monto del activo, digamos, de un avión, se ha comprado un repuesto grande y eso se quiere llevar al gasto, alguien va a decir, ojo, que la normativa te dice de que si supera el 20% tiene que ser parte del activo, no puede ser considerado gasto, te puedo decir ahí. Entonces, el contador en esta parte tiene que analizar la clasificación que está haciendo la hoja de trabajo, ¿no? Y con esa información lo que tiene que hacer es exponer los estados financieros, pero no termina ahí. O sea, alguien puede decir, ya bueno, ya tengo mis estados financieros y punto. Al final, ya tengo que solamente hacer, digamos, el festejo, como siempre, generalmente, digamos, alguien se anima a decir, ya vamos a sacar su producto de nuestro trabajo. Hay un punto adicional en esa parte, fíjense. Dice, con los estados de ejecución presupuestaria hay que formular el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Es decir, ¿de dónde sale el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento? Con los saldos que están ejecutados. Tanto de recursos y gastos, con esa información se forma el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, como hay, por ejemplo, en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya la estructura de la cuenta, ahorro, inversión, financiamiento,
y los códigos que deben tener. Entonces, se hace una vinculación. Esos códigos que están en estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos se vinculan con los códigos que tiene la cuenta de inversión y financiamiento, y con eso puedes tener cuentas de recursos corrientes, gastos corrientes, cuentas de gasto de capital, recursos de capital, cuentas de financiamiento, que son, por ejemplo, uso y fuentes de fondos. Entonces, ya lo tienes, pero falta darle, como se dice, falta el cherry a la torta, es decir, falta cerrarlo y ponerlo como sacramentado la elaboración, con las pruebas de consistencia que tienen que tener los diferentes estados financieros. ¿Por qué razón? Porque lo hemos hecho manualmente. El riesgo de error es grande. Cuando lo hacemos manualmente, puede ser que algo no cuadre, algo que nosotros nos hayamos equivocado al sumar, tal vez cuadre entre el balance, pero cuando hacemos el cruce entre los diferentes estados, no encontramos. Entonces, esa prueba de consistencia que tiene que hacerse entre los diferentes estados financieros, ¿no? Es una actividad que lo debe hacer el contador antes de sacarlos así de manera definitiva y enviarlo a las diferentes instancias. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba de consistencia que se tiene que hacer en los estados financieros? O sea, primero que nada, tenemos que ayudar a que la información financiera sea útil, sea confiable. O sea, nos va a ayudar mucho a saber si efectivamente estamos mostrando correctamente la información. Y finalmente tenemos que decir qué objetivo persigue. El objetivo que persigue una prueba de consistencia es de que los saldos reportados sean coherentes, concordantes y congruentes entre los diferentes estados financieros. En ese sentido, hay disposiciones legales que apoyan a la elaboración de esta prueba de consistencia. Para comenzar, primero que nada, es parte de mi control interno. Entonces, yo tengo que utilizar los principios y normas generales y básicas de control interno que ha emitido la Contraloría. Porque las normas básicas me dicen de que evidentemente los principios y normas generales de control interno de la Contraloría son parte integrante de las normas básicas del sistema de control integral. En ese sentido, yo tengo que tener conocimiento de ese contenido, además de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Además, tengo que también ver los instructivos de cierre que ha emitido el Ministerio de Economía para cada gestión. Ojo que ya falta un mes nomás, en noviembre ya va a sacar el Ministerio de Economía su instructivo para el cierre del año 2021. Entonces, ese instructivo tiene un contenido para las diferentes cuentas disponibles, de las cuentas que están en la cuenta única del Tesoro, las cuentas bancarias que utilizan las instituciones, en las cuentas por cobrar, está sobre los bienes de consumo, los inventarios de mercaderías, de los activos fijos, o sea, hay instrucciones específicas. Entonces el auditor, mejor dicho, el contador, el auditor que trabaja, el contador público que trabaja en el área contable, tiene que agarrar toda esta normativa y tiene que hacer la parte de su actividad. Y también tiene que hacer referencia a la Resolución Suprema 2271-21, que hace mención de que las instituciones públicas que forman parte de la administración central no constituyen entes contables, por lo tanto tienen que formular estados complementarios que también tienen que tener información congruente, es decir, que también tienen que tener información que se pueda cruzar, es decir, que pueda dar más que todo esa seguridad de que no hay distorsiones en los diferentes saldos, ¿no? Podemos encontrar, como habíamos reportado en clases, ¿no? Las conciliaciones bancarias, están de deudores de corto o largo plazo, la deuda pública interna o externa de corto y largo plazo. Entonces, hay diferentes estados complementarios que en su momento les hemos comentado. Para poder hacer la prueba de consistencia, necesariamente el contador, por ejemplo, tiene que tomar en cuenta de que los estados financieros van a ser firmados por la máxima autoridad. Esa máxima autoridad, como les decía, no siempre es un auditor. O sea, confía en la información que procesa los profesionales del área contable. Entonces va a firmar. Y al firmar está asumiendo una responsabilidad de que esos saldos están expuestos correctamente.
Si no lo están expuestos, evidentemente eso va a ser objeto de observación por parte de los mecanismos de control, que viene a ser la unidad de auditoría interna de las entidades públicas, o finalmente la Contraloría, o firmas de auditoría externa, firmas privadas que hacen trabajos de auditoría externa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede constituir de esta forma. A ver, vamos a ver acá. Hay pruebas que se hacen dentro de cada estado financiero, o sea, pruebas que el contador tiene que realizar. Primero que nada, tiene que hacer, en el caso del balance general, tiene que sumar todo el activo, debe representar la sumatoria del activo corriente con el no corriente. En el pasivo, también tiene el total pasivo, debe ser la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente. Son pruebas sencillas, ¿no? En el estado de recursos y gastos corrientes, lo que se tiene que tomar en cuenta es de que, ¿no? Los recursos, los resultados del ejercicio es equivalente a los recursos corrientes menos los gastos corrientes, y dependiendo del saldo, puede ser el estado por exposición a la inflación o el ajuste por inflación o tenencia de bienes para que pueda obtener ese monto. Entonces, en el estado de cuenta o de inversión financiamiento también tiene que ser esa prueba, cosa de que se pueda determinar de que un ahorro es el resultado entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Es decir, vamos a ir nosotros a hacer pruebas básicas para poder confirmar que evidentemente nuestras cifras expuestas son correctas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para esta semana, hay una tarea que les he dado para esta semana, y justamente es hacer estas pruebas que están aquí expuestas, ¿no? Que ustedes tienen que hacer de su entidad, descargar los estados financieros y hacer una prueba de cualquier año, 2019, 18, 20, mejor si lo hacen del último año, porque lo que vamos a hacer ahora en el taller que vamos a llevar adelante, vamos a partir con los saldos del año anterior. O sea, es decir, a ver, de la entidad pública que han elegido, ustedes van a reaperturar sus registros que están en sus estados financieros del año 2020. Entonces van a reaperturar, evidentemente vamos a formular un presupuesto básico, ¿no? Tomando en cuenta las transacciones que vamos a proyectar para el año. Entonces, la cosa es de que esos saldos se van a trasladar. Entonces, si alguien hace una prueba de consistencia, esos saldos, evidentemente ya va a saber si hay, por ejemplo, como se dice, congruencia en los diferentes importes que están expuestos. Por lo tanto, ¿no? Vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda sobre lo que acabo de explicar. ¿Nadie tiene ninguna consulta? Bien, entonces entiendo de que estamos por buen camino. En lo que es el estado de cambios en el patrimonio neto, tenemos el saldo inicial del patrimonio, a ese le sumamos o restamos las modificaciones que se han dado en el año y llegamos al saldo final del patrimonio. O sea, las modificaciones que se pueden dar pueden ser por ajustes de restricciones, puede ser porque se han regularizado, digamos, parte del patrimonio público, puede ser porque se han hecho tal vez capitalizaciones. Entonces, por diferentes conceptos que se han dado, entonces, el caso del estado de cambios en el patrimonio neto, entonces vamos a de esa forma las modificaciones. En el estado de flujo de efectivo, miren, se puede ver que tenemos operaciones, actividades de operación, de inversión y financiamiento.
tenemos que tomar en cuenta de que el resultado de la sumatoria de estos tres tipos de actividades nos va a dar, por ejemplo, ya la variación del periodo. Pues es decir, tenemos en actividades de operación 100, en actividades de inversión 50, en actividades de financiamiento menos 20. Entonces, 100 más 50 va a ser, digamos, 150 más 20 va a ser un saldo de un valor 130. 130 va a ser la variación del efectivo en el periodo. A eso hay que sumarle el saldo inicial. 130 más el saldo inicial, vamos a tener el saldo final del efectivo. Entonces, esas operaciones hay que hacerlas, ¿no? O sea, no obstante de que en el sistema de gestión pública se genere, por ejemplo, automáticamente, debería tener el contador por esas pruebas. Debería ser. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que en la gestión no haya hecho un ajuste que era necesario hacerlo. Y que cuando se detecte, por ejemplo, algún tipo de sumatoria que haga, evidentemente puede sumar y va a llegar a su importe, pero al hacer la división puede encontrar que no está bien expuesto un monto correspondiente. De ahí surge la, ¿cómo se dice? La importancia que se tiene que hacer esta prueba cuando ya se han proyectado los datos. O sea, ya están, digamos, elaborados, están en borrador, pero están sujetos de ajustes, ¿no? Porque ya cuando firma la máxima autoridad, ahí sí, ya son oficiales. Si firma el titular del área administrativa financiera, también. Y si firma el contador general, también. Entonces ahí, pues, ya tenemos información, como se dice, ya cumple con los requisitos técnicos para que sean sometidos a una fiscalización. Pero antes de que se dé ese lugar, podemos hacer, pues nosotros estamos como contadores, pues estamos en ese campo donde podemos proyectar diligente. Entonces, en lo que es los flujos de efectivo, si montamos, por ejemplo, actividades de operación, vamos a decir, eso es la diferencia entre ingresos menos gastos. En actividades de inversión, recurso de capital menos gasto de capital. En financiamiento, fuentes financieras menos aplicaciones financieras. Entonces, estas son operaciones básicas que se pueden dar y deberían darse por estado financiero, por cada estado. Por ejemplo, en el estado de ejecución presupuestaria de recursos, tenemos que tomar en cuenta que el presupuesto vigente es pues la sumatoria entre el presupuesto inicial más las modificaciones. Y si la modificación son disminuciones, entonces va a sacar un presupuesto vigente menor. También se va a tomar en cuenta lo que es el saldo por percibir, o sea, es decir, el saldo por percibir es emergente del devengado de recursos menos el percibido, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros ver esa parte, ¿no? Tenemos que nosotros considerar que el estado de ejecución presupuestaria de recursos, con estado de ejecución presupuestaria de gastos, ¿no? También se tiene que ser objeto de esa sumatoria que se da. El estado de ejecución presupuestaria de gastos, por ejemplo, tiene más columnas. ¿Por qué? Porque los momentos de registro son más, es decir, tenemos 4. El compromiso. Y el saldo por comprometer también se va a dar emergente del resultado vigente, el presupuesto vigente menos el comprometido. Tiene que darme el saldo, el presupuesto por comprometer. Si tengo ya el devengado, tengo el pagado, entonces va a dar, por ejemplo, un saldo por pagar. Y ese saldo por pagar, que es la diferencia entre el presupuesto ejecutado, devengado, menos el pagado, se constituye la deuda flotante, en realidad que representa, por ejemplo, una obligación a corto plazo. O sea, tiene que cerrarse en lo más pronto posible, ¿no? O sea, evidentemente en el año siguiente, porque no se ha podido cerrar en la gestión, ¿no? Estos, por ejemplo, son pruebas que se dan dentro de cada estado financiero. Ya cuando queremos nosotros hacer pruebas entre los diferentes estados financieros, ya salimos de ese estado financiero ya, entonces ya son diferentes, eso ya son más distintas, ¿no? Eso es muy diferente a lo que se quiere formular. Bueno,
pero, a ver, voy a hacer una pausa acá, porque tengo que llamar lista. Hace tiempo que me he basado en las listas, como estábamos en las clases. Entonces, quiero hacer una pausa acá. Quiero empezar a registrar su asistencia. ¿Dónde está su lista de tanto de... a ver, ¿dónde está? He sacado un reporte donde decía un reporte de asistencia. A ver, vamos a ver, acá tenemos. Vamos. Bien, estén atentos, por favor, porque voy a empezar a registrar su asistencia, ¿no? Bueno, aprovechando justamente la preparación para llamar. Mil disculpas, no hemos podido pasar la clase del día jueves, toda vez de que yo no he podido retornar a tiempo de una actividad que sí se me presentó. Nos he solicitado a la parte de coordinación para que me permita, me dé tolerancia. Sin embargo, tengo que reponer esa clase, ¿no? O sea, tengo que reponer, porque está pendiente, por ejemplo, la explicación de los estados complementarios, porque tengo que llegar hasta cierto estado, no hemos concluido. Entonces, quisiera ponerme de acuerdo con ustedes y qué día podemos conectarnos, o sea, decir, podemos ponernos en línea y podemos llevar adelante también la sesión, así como acá es por el mismo tiempo, ¿no? Es decir, damos 1 hora y media. Yo pensaba hacerlo el sábado, pero no sé cuán disponible está su tiempo de todos ustedes. El sábado quisiera hacerlo por lo menos en la mañana, a primera hora. No sé si dispone de tiempo o no pueden. Tenemos clase, licenciado. Dice el Ah, sábado ya. pasamos. Ah, Pues, ya. Muchas gracias por la aclaración. Tienen clases, ya. Entonces, ¿qué día ustedes piensan que se podría hacer posible esta clase que tenemos pendiente? Sí. Entonces, a ver, mm, día domingo, dice Sharia, Guernica, el domingo, dice. El domingo en la mañana puede ser o no puede ser. A ver, ¿cuántos piensan que sí podría ser el domingo? O puede ser el sábado en la noche, o a las 6 de la tarde, o a las 7. El sábado a las 7, licenciado, sugiero. Ya, va a ver, vamos, aquí también me sugiere Ulises el sábado, me dice sábado. Sábado en la noche, tipo 6 de la tarde podría ser, o es lo ven complicado. Sábado 2 de la tarde, dice Ibar. 2 de la tarde, hasta las 3:30 sería. Los demás, ¿qué dicen? A ver, por las 6 de la tarde, a ver, ¿cuántos levantan la mano por las 6 de la tarde? A ver, aquí está un Lodi, está levantando la mano. Y aquí también tengo otro que está levantando la mano. Sí, aquí tengo Estefanía también está levantando la mano, Lisette también. Son 6 personas que han levantado la mano por las 6 de la tarde. Vamos a las 2 de la tarde. A ver, levanten la mano los que están para las 2 de la tarde. Eibar está levantando la manito, María Fernanda también. David, Omar. Son 6 personas hasta el momento que han levantado la mano. 6. Estamos casi iguales. Y los demás no están de acuerdo que ni que fuera, digamos, a las 2 de la tarde ni a las 6, ¿no? Así se puede entender. Los demás.
Perdón, Lice, yo para las 6. ¿Pasas a las 6? Sí, Alguna materia, alguna capacitación debes tener, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo hacemos? Quisiera poder por lo menos tipo 4 de la tarde. No, nadie puede a las 5:30. Sí, está Cuatro. bien por mi profesor. A ver, vamos a ver, levanten la manito, ¿cuánto de 4 a 5:30 de la tarde? A ver, aquí tenemos 2 personas, 4, 4, 4, 4, 4, 5. 5, 5 está 5. 6. También similar a los otros, también 6 está. 7, se acaba de sumar uno, con eso ya estaría venciendo a los demás. 8, 8, son 7. De 30 para ver que están ahorita en línea. Entre el sábado los esperaría a las 4 de la tarde. Nos conectamos, les mando el enlace para que podamos pasar esa clase que nos falta del día jueves. ¿Ya está comprendido? Bien, entonces con eso, entonces vamos entonces a llamar lista. Adelante, vamos a anotar, hoy es 19. Eibar Aguilar, ¿está? Eric, presente. Muy bien. Estefanía Altamirano. presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Ana María Bernabé? Presente, Lice. Bien. ¿Dónde está David Colque? Presente, licenciado. Perfecto. Lisette Cordero. Rosa María Cuqui. Sharia Fernanda Garnica. Presente, licenciado. Bien, perfecto. ¿Dónde está Ana Paola Loza? Ana Paola Loza está. No está. Elizabeth Mamani Olvea. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Lisette Ríos? ¿Dónde está Justin Edizamo? Mauricio Socol. Presente, licenciado. Perfecto. Rodo Torres. Y finalmente, ¿dónde está Andrés Torres? Presente, licenciado Andrés Torres. Bien. José Alfredo Bedia. Bien. Entonces sería en cuanto al primer grupo. Vamos con el siguiente. A ver, aquí está. Tenemos Profe, acá. disculpe de mí, se oyó. No sé si mi micrófono estaba encendido. A ver, ¿cuál es tu nombre? José Alfredo es el último que dijo. José Alfredo Bedia o cuál? Sí, sí, Bedia. A ver, un rato voy a volver a ingresar a el de cerrado. Sí, Bedia, ya está, perfecto. Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo está conformado por Jean-Paul y Américo Acero. Caterín Aguilar. Loreta Catalina Alvarado.
Presente, licenciado. Muy bien. María Fernanda Carrasco. Presente, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Dayana Nicole Castro. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Karen Choquemalco. Roxana Loida Coaquira. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está? El Ulises Gustavo Delgado. ¿Quién me está escribiendo al chat? Ya, muy bien, Ulises, ya te registro entonces, ya estás. ¿Dónde está Condori César? Presente, licenciado. Muy bien. Caterín Lisbeth Delgado. Nada. Lilian Elizabeth Figueredo. Presente, Lice. Bien. Jonathan Jiménez. Presente, licenciado. Bien. Lisette Gilda Mamani. Bien. Carla Yandira Mendoza. Presente, licenciado. Perfecto. Iván Alejandro Monroy. Elizabeth Pacheco. Presente, licenciado. ¿Dónde está Mariela Paxi Carvajal? Armin Amilcar Pefaure. Presente, licenciado. Bien, ¿dónde está Sidney Annelies Quispe? José Luis Quispe. Presente, licenciado. María Isabel Quispe Tarqui. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Joana Lisette Quispe? Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. María Lourdes Quispe. Kevin Rodríguez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Natalia Ruelas. Joanse Ansir Salas. Muy bien, Joan, sí, ya lo registro. Salas, perfecto. Salgado Laura Omar René. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Humberto Valero. Y finalmente Janet Jenny Vilca, bueno. Presente, licenciado. Bien. Ya tengo registrado a todos. Bueno, entonces los espero el día jueves por este mismo medio. Así que si tienen dudas sobre la práctica, me consultan ese día o el sábado también. Como nos vamos a reunir, entonces voy a poder aprovechar en responderles si tienen consultas. ¿Ya? Tengan muy buenas noches, cuídense mucho y bueno, hasta el día jueves. Gracias, Lice. Hasta el jueves. Hasta Hasta el luego, jueves. licenciado. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta Lice. luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.